En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Somos nada. Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, pensando en nuestras mentes, circulando en nuestra sangre, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, hablando en nuestras bocas, respirando en nuestros respiros, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas en tu voluntad, sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre. Orando en nosotros y después, ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Mi dulce Jesús, quiero morir en tu voluntad. Uno mi agonía y la de todos los hombres a la tuya. Y tu agonía sea mi fuerza, mi defensa, mi luz y la dulce sonrisa de tu perdón. Mi último suspiro lo pongo en el último respiro que diste por mí en la cruz, para que pueda presentarme ante ti con los méritos de tu misma muerte. Sí, oh Jesús, ábreme el cielo y ven a mi encuentro, a recibirme con aquel mismo amor con el que te recibió el Padre cuando exhalaste en la cruz tu último respiro. Introdúceme después con tus brazos, y yo te besaré y me saciaré de ti eternamente. Madre mía, y ustedes, ángeles santos, vengan a asistirme como asistieron a Jesús en su muerte. Ayúdenme, defiéndanme y llévenme al cielo. Así sea. Reina del cielo, fundidos en el querer divino, nos quedamos en tu corazón para ser allí resguardados, allí encendidos de amor divino y en tu mismo amor corresponder a Dios por todos, reparar ofensas tan graves con la dulzura, pureza, santidad e inmensidad del amor divino en ti, para obtener para todos luz, gracia y salvación, y la venida del reino pronto a todos los corazones, y restaure así la humanidad y la faz de la tierra, para gloria de la Santísima Trinidad. Amén. Buen día. ¿Ustedes creen en el purgatorio?
¿Sí? Ah, bueno. ¿Ya lo conocen? No. A veces, cuando tenemos un dolor muy fuerte, no, nuestros dolores de la tierra no se parecen a los del purgatorio. Preguntaba nada más para ver si estábamos en claro con esa verdad, porque de repente no falta incluso algún católico piadoso, buenista, que dice, no, Dios es tan bueno que cuando uno se muere inmediatamente va al cielo. E incluso cometemos el grave error de afirmar que una persona ya murió, ay, ya descansó. No. Y digo grave error porque a quien más daño le causa eso es a la misma persona que nosotros tratamos de canonizar ya. Hace poco leía una homilía de un sacerdote celebrando la misa de exequias de su papá en Estados Unidos. Su papá, no me acuerdo si había sido juez o no sé qué, pero el título, quien comentaba esa homilía en el escrito decía que no cometió el error de canonizar al difunto en la misa de su muerte. Y es que eso se hace siempre. Incluso es la misa de cuerpo presente y el padre, para consolar a la familia, confiamos, ya descansa en Dios, ya está en el cielo, ya llegó a la casa del Padre. Y es un grave error. Grave error. Es cierto que estar en el purgatorio es ya estar salvado, eso es cierto, pero no es estar ya descansando y no es estar en el cielo. Y cuando hacemos eso, lo único que hacemos es que la familia diga, ay, pues nosotros también descansemos y ya no recemos porque ya está en el cielo, ya descansó. Y les hacemos un grave daño. ¿Y cuántas almas quedan olvidadas en el purgatorio? Porque ahí no pueden hacer nada por sí mismas para salir. En todo dependen de los que estamos acá. Y si los de acá asumimos que ya están en el cielo, pues pobres. Pues este 2 de noviembre es Día de los Fieles Difuntos y quiero hablar precisamente del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Un lugar de purificación. No es tanto un lugar físico, pero a nuestra mente está bien decirlo así. Es un estado en el cual el alma entra, ciertamente, a partir de la muerte. ¿Qué nos dice el catecismo sobre el purgatorio? Dice el catecismo en el 1030, el catecismo de la Iglesia Católica: los que mueren en gracia y en amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, o sea, están en gracia, pero a la vez no están del todo purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Los protestantes no aceptan la doctrina del purgatorio. Ellos dicen que con el solo hecho de decir Jesús es mi Señor, ya uno está salvado. Mientras que el Señor deja en claro que decir Señor, Señor no es garantía de nada, sino solo el hacer la voluntad de su Padre.
cumplir su palabra. Ellos, los protestantes, piensan que nuestra creencia en el purgatorio surge de que no apreciamos suficientemente el sacrificio de Jesucristo. Y ellos dicen que si nosotros de verdad creyéramos en el sacrificio de Jesucristo, pues entonces sabríamos que en cuanto uno muere ya va al cielo. No es que le quitemos fuerza, eficacia al sacrificio de Jesús, sino que Dios respeta nuestra cerrazón y respeta nuestra lentitud en el recibir y aceptar los bienes inmensos que Él nos quiere dar. En el Antiguo Testamento hay algo que hable un poco, que haga referencia al purgatorio. ¿No? ¿No saben? Está lo que es el seno de Abraham, pero tal como purgatorio. Se le llamaba el seno de Abraham al espacio donde se esperaba al Redentor, es cierto. Sin embargo, sí existía el purgatorio desde entonces. Aunque no se habla con esa palabra como tal, encontramos en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, Judas Macabeo era un defensor, un jefe en el pueblo, y entonces tenían muchas guerras, casi todos los días tenían una guerra para defenderse. Entonces resultó, dice segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 39. Dice: al día siguiente fue Judas con su gente para traer los cadáveres de los que habían muerto en el combate y enterrarlos con sus parientes en las sepulturas de sus familias. Y encontraron debajo de la ropa de los que habían sido muertos algunas ofrendas consagradas a los ídolos que había en Jamnia, cosas prohibidas por la ley a los judíos, con lo cual conocieron todos evidentemente que esto había sido la causa de su muerte. O sea, ¿qué había en las ropas de sus difuntos? Ofrendas para los ídolos. Entonces, dice: por tanto, bendijeron a una los justos juicios del Señor, que había manifestado el mal que se quiso encubrir. Y enseguida, poniéndose en oración, rogaron a Dios que echase en el olvido el delito que habían cometido. Ya habían muerto. Al mismo tiempo, el esforzadísimo Judas exhortaba al pueblo a que se conservase sin pecado, viendo delante de sus mismos ojos lo sucedido por causa de las culpas de los que habían sido muertos. Y habiendo recogido en una colecta que mandó hacer 12,000 monedas de plata, las envió a Jerusalén, a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de estos difuntos, teniendo como tenía buenos y religiosos sentimientos acerca de la resurrección. Pues si no esperara que los que habían de resucitar habría tenido por cosa superflua e inútil rogar por los difuntos. Y porque consideraba que a los que habían muerto después de una vida piadosa les estaba reservada una gran misericordia, es pues un pensamiento sano, santo y saludable rogar por los difuntos, a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. En el Antiguo Testamento esto es lo que muestra cómo hay purificación después de la muerte y cómo es necesaria la ayuda de los que estamos aquí. Y bueno, ellos hicieron su colecta para ofrecer sacrificios en Jerusalén. Nosotros pues tenemos
podemos dar ese donativo que para el más grande sacrificio, que es la misa. Obviamente la misa no se compra, no, es simplemente una ofrenda que muestra que queremos dar algo de nosotros y además es para ayuda de las necesidades propias de quien celebra la Eucaristía, del lugar. Luego Jesús, en el Evangelio, Mateo 12:32, habla de que el que insulte, el que blasfeme contra el Hijo del Hombre, podrá ser perdonado. Pero el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo ni en el otro. Según recuerdo, al haber leído en María Valtorta ese pasaje, se refiere a que al Hijo del Hombre, o sea, ellos no podían ver del todo la divinidad, entonces podían juzgar mal la humanidad de Jesús. Pero blasfemar en contra de la divinidad, del Espíritu Divino, no entendido solo como la tercera persona de la Trinidad, sino como Dios Espíritu, o sea, Dios que en sus tres personas es Espíritu también. Dice, eso no tiene perdón, ni en este mundo, ni en el otro. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que se perdonan, ¿dónde? En el otro mundo, ¿sí? Eso es como respuesta a los protestantes, cuando dicen que aquí aceptas al Señor y si no lo aceptas te vas al infierno y si lo aceptas rapidito ya estás en el cielo. Y no, resulta que en el más allá hay cosas que se perdonan. Si no, Jesús no habría dicho esto, de eso no se perdona ni en este ni en el otro. Por tanto, hay otras que sí se perdonan en aquel, ¿sí? Entonces, dice el Catecismo, en el 1031, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final, no al lugar, sino al hecho de la purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Y bueno, los números que siguen hablan del purgatorio. En el volumen 4, el 14 de noviembre de 1900, dice Luisa, después me ha transportado dentro de un jardín en el que sobresalía un edificio grandísimo, como si fuera un monasterio, poblado de tanta gente que resultaba difícil contarla. Mi adorable Jesús, a la vista de aquella gente, ¿esa gente dónde estaba? En ese edificio que parecía como un monasterio, altísimo, grandísimo. No dice altísimo, solo grandísimo. Mi adorable Jesús, a la vista de aquella gente, se volteó de espaldas y se abrazó a mí, poniendo su cabeza apoyada en mi hombro junto al cuello, y me ha dicho, amada mía, no me las hagas ver, de otra manera sufriría mucho. También yo lo abracé y acercándome a una de aquellas almas he dicho, al menos decidme quiénes sois. Luisa no entiende nada, no entiende por qué Jesús se esconde, no entiende que es ese como edificio que el Señor le hace ver.
no entiende quiénes son esas almas. Entonces dice Luisa, pues al menos díganme quiénes sois. Y ha respondido: todas somos almas purgantes y nuestra liberación está condicionada a la satisfacción de aquellos piadosos legados que dejamos a nuestros sucesores. Piadosos legados, ¿qué es eso? Pues no lo sé, pero ¿qué es un legado? Es una especie de herencia, ¿no? Es algo que pediste que otros cumplieran, pero quizás sobre todo algo que tú no cumpliste y que queda como en herencia a los otros. Por decir, mi papá cuenta que un conocido de él alguna vez vio en torno a su cama a alguien caminando en la noche, creo que durante algunas noches, y después se armó y le preguntó: ¿usted qué? Y le dijo: en vida me llamé fulano y yo prometí un cirio a la Virgen del Rosario en Zapotlanejo. No lo cumplí y es necesario que se cumpla esa promesa para poder entrar al cielo. Quizás se refiere a ese tipo de cosas. Dice: nuestra liberación está condicionada a la satisfacción de aquellos piadosos legados que dejamos a nuestros sucesores. No los cumplimos y entonces es preciso que nuestros sucesores los satisfagan. Y como no se satisfacen, nosotras estamos obligadas a estarnos aquí, lejos de nuestro Dios. Qué pena es para nosotras, porque Dios es para nosotras un ser necesario, como lo es para todos, pero ellas lo sienten, mientras que nosotros aquí a veces andamos quién sabe dónde. Dice: del cual no podemos prescindir. Sentimos una continua muerte que nos martiriza del modo más despiadado. Y si no morimos, es porque nuestra alma no está sujeta a eso. Así que, dolientes como estamos, quedamos privadas de aquel que forma toda nuestra vida. Imploramos a Dios, esto es muy curioso, imploramos a Dios que haga sentir a los mortales, a los que estamos aquí, una mínima parte de nuestras penas, con privarlos de lo que es necesario al mantenimiento de la vida corporal, a fin de que aprendan por su propia cuenta cómo es doloroso el estar privado de lo que es absolutamente necesario. A una primera leída esto suena como revancha de parte de ellas, que les haga sentir un poquito. No, no es así. Las almas en el purgatorio no tienen ningún sentimiento de venganza. Todo en ellas es amor también. Un amor que va purificándose y que crece por Dios y por los mortales. ¿Por qué quieren esas almas que Dios haga sentir a los que estamos aquí un poquito de lo que ellas sufren, con privarles de lo que es necesario para la vida corporal? En parte para que nos acordemos de ellas, ciertamente, porque siempre en la abundancia no nos acordamos ni del cielo, ni del purgatorio, ni del infierno. Entonces, cuando hay carencia, sentimos necesidad y levantamos la mirada. Pero creo que junto con eso, las almas quieren que de aquí sintamos algo para que no lleguemos a ese estado. Para que nos digamos: a ver,
Si siento necesidad de esto, hay algo de lo que necesito más y está en mi alma. A ver, a mi cuerpo le falta, no sé, salud, le falta alimento, pero mi alma, ¿cómo está? Y de ese modo las almas no lleguen al purgatorio. Entonces, fíjense, las almas del purgatorio piden para nosotros el bien que esas penas y privaciones materiales nos pueden dar. Eso es la descripción de un sentimiento humano. Yo cuando leí ese pasaje creí que era porque le causaban un dolor muy grande a Jesús. Lo que querían evitarle a Jesús era ese sufrimiento. Está muy bien eso que piensas. Dice, yo creí cuando leí eso que las almas querían evitarle a Jesús el sufrimiento que le causa el estado de las almas del purgatorio. De ese modo las almas, al sufrir un poco aquí en la tierra, entonces ya no darán a Jesús el dolor de ir al purgatorio, porque las almas en el purgatorio sufren, pero Jesús también sufre por ellas, como lo leeremos en lo que sigue. Dice, después de esto el Señor me ha transportado a otra parte, y yo, sintiendo compasión por aquellas almas, he dicho, ¿cómo, oh mi buen Jesús? Me encanta la naturalidad con la que Luisa... Y luego, ¿cómo, oh mi buen Jesús? Volteaste tu rostro de aquellas almas benditas que tanto te suspiran, mientras que bastaba solo hacerte ver para hacer que quedaran libres de las penas y quedaran beatificadas. ¿Qué significa beatificadas? Hechas felices. Beatitud es sinónimo de felicidad. Beatificado es literalmente ser hecho feliz. Entonces, ¿cómo, Jesús? ¿Bastaba que te hicieras mirar para que ellas encontraran toda su felicidad porque es por ti que suspiran y tú te escondes? Jesús. Y Jesús, hija mía, si yo me mostrase a ellas que están en estado purgante, como no están del todo purgadas, no habrían podido sostener mi presencia. Y en vez de arrojarse entre mis brazos, confundidas, se habrían retirado y no habrían hecho otra cosa que acrecentar mi martirio y el suyo. Por eso hice así. Nosotros, al igual que Luisa, cuando no entendemos los modos de Dios, tendemos siempre a juzgarlo mal, pero te escondes y no nos quieres y nos castigas. Y todo lo que Dios hace, aún los castigos, son siempre amor, búsqueda de nuestro mayor bien. Dicho esto, ha desaparecido. Nuestro Señor habla con Luisa y muestra a su inteligencia imágenes simbólicas. No es que el purgatorio sea un castillo, no, son imágenes simbólicas. Sin embargo, una buena descripción de qué es el purgatorio, así como completa, porque Jesús le habla a Luisa, no siempre se detiene en explicar detalles sobreabundantes, no siempre. Y hay un dictado de Jesús a Valtorta que nos puede ayudar a entender qué es el purgatorio. Es
No sé qué leerles primero, si ese o una visión de Valtorta que vio a su mamá en el purgatorio. No sé cuál leer primero. Voy a leer primero el de la mamá. La mamá de Valtorta no fue una buena mamá. Su papá era muy bueno, cariñoso, pero su mamá fue muy orgullosa, muy durísima, pero durísima no en el sentido de una madre firme que busca el bien de sus hijos, sino de una persona caprichosa, casi, espero no juzgar, pero casi cruel, no recta, lejana de Dios. Fue una mala mamá. Por lo que entiendo, a Valtorta le llevó su tiempo querer a su mamá. Y creo que fue pues ya después de muerta. No me acuerdo bien, pero no tomen a pecho lo que he dicho. En los cuadernos que escribió del 1945 al 1950, en la fecha 4 de octubre de 1949, a las 3:30 de la tarde, lo que está en esta visión, yo no lo entiendo todo. Hay cosas que no entiendo muy bien, pero hay cosas muy interesantes y muy importantes, y por eso quiero leerlo. Dice ella: después de tanto tiempo, veo a mi mamá. Creo que había muerto 6 años antes. Está entre las llamas del purgatorio. No la he visto nunca entre llamas. Grito. No logro reprimir el grito del que luego le doy una justificación a Marta para no impresionarla. Marta es la mujer que le ayudaba. No sé si era su pariente, no me acuerdo. ¿Cómo ve a su mamá? Envuelta en llamas. Pero la ve realmente así, envuelta en llamas. Tanta impresión le causa que grita. Recuerdo hace no mucho, hablando con una persona mística, que el Señor le permitió tener una visión de un muchacho que ella había conocido. Y cuando ella habla de verlo envuelto en llamas, llora de la impresión y del dolor que le causó verlo envuelto en llamas. Dice Valtorta: por lo que entiendo ya la había visto antes, pero en un estado distinto. Dice: mi mamá ya no aparece tan borrosa y grisácea, con la expresión dura y hostil hacia el todo, hacia Dios, y hacia todos, como la vi en los primeros 3 años sucesivos a la muerte, cuando, aunque se lo suplicara, no quería dirigirse a Dios. Esto es parte de lo que no entiendo del todo, pero me da la impresión de que en ese lapso lo duró como alma errante. Esas almas que ahora se encuentran los exorcistas, y que es ese estado en el que el alma está como tan cerrada que no tiene forma de dirigirse a Dios. No tiene un rechazo absoluto a Dios, por tanto no están condenadas, pero todavía ni siquiera empieza su proceso de purificación. Algo así.
Dice, tampoco está trastornada y triste, casi asustada, como la vi en los años siguientes. Noten que está hablando de años. Y tengan en cuenta que Fray Daniel, ese amigo del Padre Pío que murió y que después resucitó, y que el Padre Pío le había dicho que solo iba a estar 2 horas en el purgatorio, y cuando regresa dice que le parecía que habían pasado cientos de años. Bueno, años en la mamá de María Valtorta. Dice, entonces primero la veía borrosa, gris, con expresión dura y hostil. ¿Cómo era? Y es que fíjense, con la muerte se acaban las penas corporales, pero el alma queda en el estado en el que murió. Esas penas no se acaban. No es así como que mueres y ya. No. Dios respeta el proceso del alma. Y después ya no la ve con esa expresión dura y hostil, sino la ve trastornada y triste, casi asustada, dice. Pero ahora que la ve en medio de llamas, dice, está hermosa, rejuvenecida, serena. Qué extraño, ¿no? En llamas, pero está hermosa, rejuvenecida y serena. Dice, parece una esposa con un atavío que ya no es gris, sino blanco, sumamente cándido. Surge de las llamas como de aquí hacia arriba. O sea, las llamas las tiene como abajo y ella de aquí hacia arriba. Le hablo, le digo, ¿estás aún allí, mamá? Sin embargo, recé tanto para lograr abreviarte la pena y también hice rezar. Y esta mañana, para el 6º aniversario, he hecho la Santa Comunión por ti. ¿Y aún estás allí? A ella le sorprende, ha rezado mucho por ella. Me responde risueña, alegre. Estoy aquí, pero falta poco. Sé que rezaste e hiciste rezar. Esta mañana he dado un paso grande hacia la paz. Te lo agradezco a ti y a la monja que ha rezado por mí. Ya recompensaré luego, muy pronto, cuando llegue al cielo. Dentro de poco terminaré mi purgatorio. Creo que en otra ocasión hablamos de los 3 gozos que hay en el purgatorio. ¿Se acuerdan? Pero pues el purgatorio tiene sus niveles. Y entonces, en esa primera parte pasa algo curioso. Por lo que entiendo, el purgatorio no es todavía la eternidad. En el purgatorio sí hay una cierta temporalidad. Tan así que entras y sales. Y hay duración. Y ese tiempo tiene relación con el tiempo de la tierra, aunque de un modo muy distinto. Es muchísimo más lento. Entonces tiene sus niveles. Hay almas que están casi en el infierno, pero no están del todo en el infierno. Seguramente Fray Daniel no estaba en el infierno, en la parte más lejana, no, sino muy arriba. Mientras que la mamá de María Valtorta sí le tocó estar en las partes más abajo. Entonces, pero ahora está contenta, sigue en el purgatorio, pero está contenta, risueña, alegre. Entonces le decía, dentro de poco terminaré mi purgatorio.
Ya he purgado las culpas de la mente. Mi cabeza orgullosa. Y era muy orgullosa. Luego las del corazón, mis egoísmos, eran las más graves. Ahora estoy expiando las correspondientes a lo más bajo, mas son una nadería respecto a las primeras. No leí como estaba escrito de dónde ella surge. Dice que decía, surge de las llamas a partir de la ingle. Y ahora lo entiendo. Ya purgó lo de la mente, ya purgó lo del corazón y ahora purga lo de más abajo. Y le dice Valtorta, pero cuando te veía tan borrosa y hostil, no querías dirigirte al cielo. Y dice, era aún orgullosa. ¿Debía humillarme? No lo quería. Luego el orgullo decayó. Por eso las primeras visiones, en las que la veía así como dura, no estaba del todo dispuesta a humillarse. Por lo que leeremos más abajo, estaba casi destinada a condenarse. Entonces, dice, luego el orgullo decayó. Y le dice, ¿y cuando estabas triste? Pregunta Valtorta, ¿y cuando estabas triste? ¿Se acuerdan que dice que la veía casi asustada? O sea, que la veía trastornada, triste y casi asustada. Y dice, todavía estaba apegada a los afectos terrenos, después de muerta. Qué importante es el desapego desde aquí. Y sobre todo la humildad, la conciencia de la nada. Estaba todavía apegada a los afectos terrenos. Y ya sabes que no era un cariño bueno. No sé a qué se refiere. Pero ya lo iba entendiendo. O sea, ya iba entendiendo que no debía tener ese apego, pero aún así lo sentía. Y estaba triste por eso, porque entonces ya habían desaparecido las culpas de la soberbia y entendía que había amado mal a Dios, queriendo que fuera mi siervo y que os había amado mal a vosotros. O sea, todo eso era causa de tristeza. Pero fíjense, esa tristeza la experimentó hasta después de purgar la soberbia, porque en la soberbia no se daba cuenta. Y dice María Valtorta, no pienses más en eso, mamá, ya pasó. Valtorta hizo su proceso de perdonar a su mamá. Y dice ella, sí, ya pasó. Y si ahora soy así, o sea, si ahora estoy así, contenta, rejuvenecida y adelantada en el proceso de purificación, y si ahora soy así, te lo agradezco, lo soy por ti, por tu sacrificio, que ha obtenido el purgatorio para mí. Y dentro de poco, la paz, que ha obtenido el purgatorio para mí. ¿Se acuerdan que la Virgen de Fátima les dijo a los niños, muchas almas van al infierno porque no hay quien ore y se sacrifique por ellas? Significa que de algún modo cuando hay quien ora y se sacrifica, se obtiene el purgatorio para ciertas almas que deberían condenarse. Yo no entiendo todo, pero es lo que dijo la Virgen. Y aquí ella le dice,
he obtenido el purgatorio para mí, por ti, por tu sacrificio. O sea, por sí misma no. Y dentro de poco la paz. Esto lo vio en octubre del 49. Y le dice Valtorta, ¿acaso en 1950? O sea, encontrarás la paz, entrarás en la paz. ¿Acaso en 1950? Dice, antes, muy pronto. Y dice Valtorta, entonces ya no habrá necesidad de rezar por ti. Y le dice la mamá, reza igual que si yo estuviera aquí. Hay tantas almas olvidadas. Hay tantas almas olvidadas. Almas de todo tipo. Muchas son de madres. Hay que amar y pensar en todos. Ahora lo sé. Tú sabes pensar en todos y amar a todos. Ahora también sé esto y ahora entiendo que es justo. O sea, Valtorta está hablando con una mamá que no parece ser su mamá, porque ya conocía a una mamá que le fastidiaba todo lo de Dios, que no quería, al menos no quería bien ni a su esposo ni a su hija. Una mamá, por lo que entiendo, muy material y muy soberbia. Entonces, pues, está hablando ya como una santa. Dice, ahora ya no tramo el proceso de Dios. Y Valtorta pone entre paréntesis, son sus palabras exactas. Ya no tramo el proceso de Dios. Me imagino que se refiere a cuando tratamos de intervenir por capricho propio en el proceso de Dios para con las otras almas. Cuando nos molesta porque recen, porque no sé qué. Y dice, ahora digo que es justo. Y le dice Valtorta, entonces reza tú por mí. Y dice la mamá, ya he pensado en ti, o sea, ya lo he hecho. ¿No ves cómo te he conservado la casa? Las almas del purgatorio, si no pueden hacer nada por sí mismas, sin embargo, sí pueden hacer por los de aquí. Y eso lo vemos en las experiencias de los santos. Muchos recurrían a las almas del purgatorio. Mi mamá también, hasta para que no me quedara yo en Argentina cuando dejé mi pasaporte en la maleta y la maleta ya estaba arriba y yo afuera. Bueno. Y dice, ¿no les he contado esa historia? Cuando fui a Argentina con mis papás, al salir de Argentina, como de cualquier país, pues debes pasar por la aduana. Entonces, ese día yo había andado con Pablo, mi mamá y mi hermanita, y mi papá se quedó con las maletas y había que salir en barco. Yo dejé en mi maleta mi pasaporte, esperando que cuando nos reuniéramos mi papá iba a tener la maleta con él para juntos subir al barco. Pero mi papá mandó la maleta y todas las maletas primero al barco. Entonces, para pasar la aduana, yo no tenía pasaporte. Mi pasaporte ya estaba arriba. Sin embargo, los del barco, porque primero se hacía como el check-in en el barco y luego se pasaba a la aduana, nos dijeron, pues, yo traía una copia. Y dijeron, pues intenten. Y cuando llegamos frente a la aduana, la mujer enojada dice, ¿cómo crees que vas a salir de un país sin pasaporte? Y entonces dije, pues ellos dijeron que sí. Y el remedio que ofreció es, pase la familia
y intenten encontrar el pasaporte. Y tú esperas acá. Si no lo encuentran, entonces ahí se van. Yo me senté, hasta me dormí. Y mi mamá me encontró dormido cuando volvió. Pero el punto es que llegaron a los cuartos y en los cuartos debían estar las maletas. Y estaban todas menos la mía. Y buscan ayuda y le dicen, oiga, pues es que tenemos miles de maletas. Ojalá salga. Pues, ¿qué hiciste, madre? A corre y corre como loca, pero como no salía, recurrió a las almas del purgatorio. Pues a los 5 minutos estaba mi maleta. Y ahí viene mi madre a pasar todo el control de regreso para llevarme el pasaporte y ya, entramos. Pero bueno, mi madre les prometió, ¿sabe cuánto trato a las almas del purgatorio? Y les doy todos los méritos de Jesús y todo eso que hay en la divina voluntad. Bueno. Y muchas veces mi madre seguido recurre a las almas del purgatorio. Y las almas del purgatorio bien contentas. Y es que Dios les permite hacer así. Y nosotros tenemos en nuestro poder bienes inmensos para darles en la divina voluntad. No hay que esperar a estar en situaciones críticas para recurrir a ellas, sino continuamente buscar darles. Dice mi mamá que ya diario les lleva su refrigerio a las almas del purgatorio. Entonces, dice la mamá de Valtorta, ya antes he pensado en ti, ¿no ves cómo te he conservado la casa? Lo sabes, ¿no? Pero ahora voy a rezar por tu alma y para que seas feliz o vengas conmigo. ¿Y papá? ¿Dónde está papá? Está en el purgatorio. Y dice ella, todavía está allí. Sin embargo, era bueno. Murió como un cristiano con resignación. Y dice la mamá, ¿más resignado que yo? Sí, pero está aquí. Dios juzga de un modo que es diferente del nuestro, de un modo que es suyo únicamente. A quien más se le da, más se le pide. ¿Cómo puede ser que papá esté aún allí? Y dice, Y dice Valtorta, yo me quedo, esperaba que estuviera ya desde hacía tiempo en el cielo. Ella que rezaba mucho por sus papás y por su mamá. Nosotros ofrecemos la misa de los difuntos y ya está en el cielo y nos olvidamos. Dice, le pregunta por otras personas si ya están en el cielo y le dice de algunas que sí, de otras que no. Y dice Valtorta, veo centellear las llamas y me causa pena. Le pregunto, ¿ese fuego te hace sufrir mucho? Y le dice, ahora no. Ahora hay otro más fuerte. O sea, ese ya no. Ahora hay otro más fuerte. Por lo que este casi no se siente. Y además, ese otro fuego da ganas de sufrir. Da ganas de sufrir. No es tan... Bueno. Y entonces el sufrimiento no hace mal, dice la mamá. Sabes que yo nunca quise sufrir, ¿verdad? Sabes que yo nunca quise sufrir y sin embargo le está diciendo, y con este fuego siento ganas de sufrir. Es un amor más espiritual. Para que vean cómo era la mamá de Valtorta. Yo nunca quiso sufrir. Y ahora quiere.
Y dice Valtorta: ahora eres bellísima, mamá. Eres como yo quería que fueras. Y dice la mamá: si soy así, a ti te lo debo. ¿Cuántas cosas se comprenden cuando se está aquí? Se comprenden cada vez más, cuanto más uno se purifica del orgullo y del egoísmo. En mí lo sabía tanto, orgullo y egoísmo. En mí lo sabía tanto. En el pedazo que me brinqué, cuando Valtorta le pregunta sobre una persona, la mamá de alguien, que si estaba allí, dice: nosotros los que purgamos lo sabemos todo. Lo sabemos menos exactamente que los santos, pero lo sabemos. Cuando yo subí aquí, ella estaba ya yéndose. O sea, solo para resaltar cómo al estar en el purgatorio tiene una conciencia muy grande de las cosas. Que sin embargo, como ha dicho ahora, es gradual. Las cosas se comprenden cada vez más. Conforme el alma va disminuyendo su orgullo, que es el principal velo que vuelve gris. Ey. Ese ya es el cielo, cielo. Son las dos últimas etapas del purgatorio, pero son las más hermosas. Y entonces dice: y en mí lo sabía tanto, el orgullo y el egoísmo. Dice Valtorta: no pienses más en eso. Y le dice la mamá: debo pensar, o sea, para purgar. Adiós, María. Adiós, mamá, ven pronto por mí. Y le contesta: cuando Dios quiera. Y dice Valtorta: he querido anotar esto, contiene enseñanzas. Dios castiga primero las culpas de la mente, luego las del corazón y por último las debilidades de la carne. Hay que rezar como si fueran nuestros parientes, por los que purgan y están abandonados. El juicio de Dios es muy diferente de nuestro juicio. Los que purgan son así como sus anotaciones. Los que purgan comprenden lo que no correspondían en esta vida porque eran demasiado engreídos. O sea, ya se vuelven humildes y comprenden lo que no hicieron. Dejando de lado la aflicción por papá, estoy contenta por haberla visto tan serena, es más, jubilosa. Pobre mamá. El purgatorio. ¿Pero qué es el purgatorio? El purgatorio es un exceso del amor de Dios. Lejos de ser un lugar de castigo, es un lugar de mucho amor de Dios. En otra lectura de María Valtorta, el 17 de octubre de 1943, le dice Jesús: quiero explicarte lo que es y en qué consiste el purgatorio. Y te lo explico yo de manera que chocará a muchos que se creen depositarios del conocimiento del más allá y no lo son. Las almas sumergidas en aquellas llamas solo sufren por amor. Ellas no son indignas de poseer la luz, como los condenados, pero tampoco son dignas de entrar inmediatamente en el reino de la luz.
O sea, sí lo poseerán, pero no inmediatamente. Son investidas por la luz al presentarse ante Dios. Es una breve, anticipada beatitud que les asegura su salvación. Eso ya es una alegría, les asegura su salvación y les hace conocedoras de lo que será su eternidad y expertas de cuanto cometieron contra su alma. O sea, tienen la claridad de lo que cometieron, defraudándola de años de bienaventurada posesión de Dios. Después, sumergidas en el lugar de purgación, son investidas por las llamas expiadoras. En esto aciertan quienes hablan del purgatorio, pero donde se equivocan es al querer aplicar distintos nombres a esas llamas. Estas son incendio de amor. ¿Qué son las llamas del purgatorio? Incendio de amor. Cuando alguien ha muerto, a veces cuando me toca rezar el rosario o algo así, trato de crear un poco de conciencia de que se sufre de amor, porque de repente en los sepelios se vuelve tabú el purgatorio. Uy, no recuerden el purgatorio. A ver, en el sepelio se está solo para bien nuestro o para bien de la persona que ha muerto. Si de verdad tanto amamos a la persona que murió, ¿por qué no nos ocupamos de su bien y nos ocupamos nada más de nuestro dolor porque se fue? O sea, es normal que se sienta dolor porque se fue, pero si de verdad se ama a quien se ha ido, debes ocuparte de lo que necesita esa persona y no de mi sentimentalón apego porque ay, ya no lo tengo. Es normal que se sienta dolor, pero que se transforme ese dolor en amor. Si el mismo dolor por el hecho de que se fue lo convirtiéramos en una ofrenda y en un sacrificio unido a Jesús para bien de quien se fue, serviría de algo. Pero lo único que hacemos es vernos a nosotros mismos con ay. De hecho, lo puedes anticipar cuando la persona todavía está en vida. Dice Jesús en las 24 horas de la pasión que las 3 primeras horas de agonía en el huerto de Getsemaní sirven para bien morir y las siguientes 3 horas en la cruz sirven para el último respiro de la criatura. Jesús dice en el libro del cielo que las horas de la pasión, las 3 de Getsemaní sirven para bien morir, para preparar la muerte y ayuda a las almas que sufren. Y las 3 horas de agonía sobre la cruz son para el último momento de la persona. Entonces, si de verdad amamos a nuestros seres queridos, cuando mueran, no nos sumerjamos en un egoísta sentimiento de que, ay, cuánto me duele que se fue. Es normal que se sienta, pero transformemos ese dolor en amor por ellos, ocupándonos de su bien, no ensimismados en nosotros. Y por lo que entiendo ¿por qué están allí esas almas? Porque incluso si todo un pueblo reza por una persona que murió, pero si esa persona solamente tuvo 10 actos de verdadero amor en su vida, aunque se rece muchísimo, esos actos le llegan solo por 10 pequeños canales. Es como querer meter un mar en un embudo, no cabe, va llegando muy poco a poco. Entonces, es por eso, no es que Dios esté encaprichado y diga, todavía no sales. No. Allí se debe a la capacidad del alma, no tanto a cuando dice Dios, sino a la capacidad del alma. De por Dios, Él quisiera que inmediatamente fueran a Él, porque a Él también le duele ver sufrir a las almas en el purgatorio. Pero debe respetar el estado del alma que no puede recibir más. Dios quisiera vertir todo su amor y el alma no tiene ni siquiera modo de recibirlo.
Entonces es por eso que el fuego va purificando y va quitando lo que estorba y hace espacio. Entonces, si amamos a nuestros seres queridos, no nos inventemos que ya están en el cielo nomás para consolarnos a nosotros mismos. No se trata de consolarme a mí mismo. ¿He hablado muy duro? De las horas de la pasión, ¿recuerdas cuando el tercer confesor de Luisa, Gennaro de Gennari, está en el cielo y le pregunta a Luisa, dime más, dime más? Luisa no había muerto, por lo tanto no había méritos en las horas de la pasión. Entonces este confesor le decía, dime más, dice, porque cuando estuve en la tierra, eso que escuchaba yo de la pasión de Cristo se convirtió en luz que me acompañó donde quiera que yo iba. Entonces, en otra parte también de los libros del cielo dice que cualquier cosa que hagamos acerca de las horas de la pasión son luces que nos acompañan hasta en el mismo purgatorio. Sí, todo lo referente a las horas de la pasión es una tremenda ayuda a las almas del purgatorio. Lo que dice Justino es que esa alma del padre Gennaro di Gennaro creo que contribuyó a los escritos de Luisa y le dice, háblame de lo que te ha dicho Jesús, porque lo poco que yo me llevé de lo que tú me decías que Jesús te decía es una luz inmensa que inunda mi alma. Él ya estaba en el cielo, creo. Le dice, háblame. Sí, y habla nada más de escuchar, ni tan solo de... Por el solo hecho de escuchar las verdades del libro del cielo. Y entonces viene del cielo el Padre a decirle a Luisa, háblame de lo que Jesús te ha dicho. Porque eso es un misterio muy interesante. Las verdades del libro del cielo llegan de la tierra al cielo. O sea, Dios, Jesús, las comunica a Luisa, pero los bienaventurados las conocerán no directamente de Dios, sino por medio de las almas que las hayan conocido y vivido aquí en la tierra. Entonces, otro modo muy necesario y de mucha ayuda para las almas del purgatorio, no solo de nuestros seres queridos, sino de todos, es nuestra sola lectura del libro del cielo, haciendo la intención de que el Señor les transmita también a ellas lo que nosotros estamos conociendo. Entonces, mientras hablo de estas cosas es pensando en las almas del purgatorio, pero a la vez reafirmando todo lo que Jesús continuamente nos dice de sé atento, valora estas verdades, haz actos en mi querer. En todo eso está encerrado un bien inmenso para todos, los mortales, los del purgatorio e incluso los del cielo. Entonces, continúa Jesús diciéndole a Valtorta. Una cosa que quiero señalar un poco es, la mamá de Luisa de Valtorta, tardó 6 años en el purgatorio, mientras que la mamá de Luisa tardó unos cuantos días. Porque incluso Luisa le fue concedido sufrir el purgatorio de su mamá. O sea, con esto quiero señalar que aunque estimo mucho los escritos de Valtorta porque hay cosas muy valiosas allí, sin embargo la santidad, la diferencia de santidad entre Luis y Valtorta es inmensa, porque Valtorta tuvo una grande santidad, muy grande, pero fue humana, al menos hasta donde conocemos, mientras que la santidad de Luisa es santidad divina y su efecto es incomparable. Pero sigamos con esta descripción de qué es el purgatorio. Entonces, las llamas del purgatorio son incendio de amor. Purifican encendiendo de amor las almas. Dan el amor. Y lo pone con mayúscula. Porque cuando el alma ha alcanzado ese amor que no alcanzó en la tierra, es liberada y se une al amor en el cielo. O sea, esas llamas del purgatorio dan al alma el amor que es Dios mismo, porque la hacen elevarse
hasta alcanzar el nivel de amor que no alcanzó en la tierra y entonces entrar en Dios, en unión con Dios. ¿Te parece una doctrina distinta de la conocida, verdad? Y es que en aquel entonces quizás se hablaba del purgatorio casi nada más como un lugar de pena, castigo, y no tanto como de amor. Mientras que nosotros, al haber leído el libro de cielo, entendemos un poco esto mismo que Jesús le dice a Luisa, que el purgatorio es amor. Pero de no ser por eso, no queda claro qué es el purgatorio. Y por eso Jesús le dice a Valtorta, ¿te parece distinto de lo que los demás piensan, verdad? Dice, pero piensa, ¿qué es lo que Dios uno y trino quiere para las almas que ha creado? El bien. El bien. Quien quiere el bien para una criatura, ¿qué sentimientos tiene hacia esa criatura? Sentimientos de amor. ¿Cuál es el mandamiento primero y segundo, los dos más importantes de lo que os he dicho? Que no hay mayores y que en ellos está la llave para alcanzar la vida eterna. ¿Cuáles son esos mandamientos más importantes? El mandamiento del amor. Ama a Dios con todas tus fuerzas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús, ¿qué os he dicho infinidad de veces por mi boca y por la de los profetas y de los santos? Que la mayor absolución es la caridad. La caridad consuma las culpas y las debilidades del hombre, porque quien ama vive en Dios, y viviendo en Dios peca poco, y si peca se arrepiente inmediatamente, y el perdón del Altísimo es para quien se arrepiente. ¿A qué faltaron las almas? ¿De qué faltaron las almas? Al amor, al amor. Si hubieran amado mucho, habrían cometido pocos y leves pecados, unidos a vuestra debilidad e imperfección, pero nunca habrían alcanzado la persistencia consciente en la culpa, ni siquiera venial. Habrían visto la forma de no afligir a su amor, a Dios. Y el amor, Dios, viendo su buena voluntad, les habría absuelto incluso de los pecados veniales cometidos. ¿Cómo se repara también en la tierra una culpa? Expiándola, y cuando es posible, a través del medio con el que se ha cometido. Es decir, quien ha dañado, restituyendo cuanto quitó con prepotencia. Quien ha calumniado, retractándose de la calumnia, y así de todo. Ahora, si esto lo requiere la pobre justicia humana, ¿no lo querrá la justicia santa de Dios? ¿Y qué medio utilizará Dios para obtener reparación? ¿Qué medio? Dice aquí, a sí mismo, o sea, el amor. Dios mismo se vuelve la reparación de las faltas. Porque, y aquí no le está hablando de divina voluntad, Jesús a Valtorta, no. Pero esto que le ha dicho, ¿qué medio utilizará Dios para obtener reparación en las almas? Utilizará a sí mismo, o sea, al amor, exigiendo amor. Y es que, ¿qué debía Dios obtener de cada acto humano? Amor, es decir, Dios. Debíamos dar Dios a Dios en cada acto. Amor divino al amor divino. No obteniéndolo, la reparación consiste en poner Dios, es decir, amor divino, en donde no hubo. Y aquí hay que entender algo. Hay quien se pregunta, bueno, ¿y entonces para qué sirve la confesión? ¿Qué no se supone que me confieso y ya todo queda perdonado y aliviado? La confesión quita el pecado, por tanto quita podredumbre, sí, pero no rellena el espacio vacío que quedó. Y eso, si no se hace en la tierra, se hace en el purgatorio.
Y entendiendo que ese amor no es nada más el sentimiento de bonito, ¡ay, ¿cómo estás? No. Amor es la búsqueda real del bien eterno del otro. Lo demás no es amor. O es amor en una medida muy pequeña. No está mal, pero eso por sí mismo y por sí solo no basta y no alcanza a ser amor. Es parte del amor, pero la más pequeña. Entonces dice Jesús: este Dios al que habéis ofendido y que os ama paternalmente y que quiere unirse con sus criaturas, os lleva a alcanzar esta unión a través de sí mismo. Esto es muy curioso. Lo explico más adelante. Todo gira en torno al amor, María. Está hablando María Valtorta. Excepto para los verdaderos muertos, los condenados. Dice, para estos muertos también ha muerto el amor. Dios. Quien se atreve a decir Dios está muerto, significa que está condenado. Pero para los tres reinos, el que tiene el peso de la gravedad, la tierra, luego aquel en el que está abolido el peso de la materia, pero no el del alma cargada por el pecado, el purgatorio. Primer reino, la tierra, donde hay peso de materia. Segundo, donde ya no hay peso de materia, pero sí hay peso del alma, y es el purgatorio. Dice, y aquel otro cuyos habitantes comparten con el Padre su naturaleza espiritual, naturaleza divina, que les libera de todo peso. Para esos tres reinos, el motor es el amor, con mayúscula. O sea, lo que mueve y sustenta cada uno de esos estados, tierra, purgatorio y cielo, es el amor, Dios mismo. Dice, amando sobre la tierra es como trabajáis para el cielo. Amando en el purgatorio es como conquistáis el cielo que en la vida no habéis sabido merecer. Amando en el paraíso es como gozáis el cielo. Lo único que hace un alma cuando está en el purgatorio es amar, pensar, arrepentirse a la luz del amor, a la luz de Dios, a la luz del amor que esas llamas han encendido para ellas, que ya son Dios, pero que para su castigo y expiación le esconden a Dios. Eso es lo que dije hace rato, que era muy curioso. Decía arriba Jesús que qué medio utilizaría Dios para obtener la reparación, y dice, a sí mismo. Dios os lleva a esa unión por medio de sí mismo. O sea, las llamas del purgatorio, ¿qué es? Es Dios mismo. Dios mismo. Pero como dice aquí, lo único que hace un alma cuando está en el purgatorio es amar, pensar, arrepentirse a la luz del amor, que es Dios, del amor que esas llamas han encendido para ellas y que ya son Dios. Esas llamas ya son Dios, pero que para su castigo y expiación le esconden a Dios. Esas llamas son Dios, pero a la vez se lo ocultan, porque es necesario para la expiación, para la reparación, y porque de algún modo, en lo que leímos de Luisa, dice Jesús, si me mostrara, ellas huirían. O sea, a pesar de que se sienten atraídas hacia mí, se sentirían arrastradas en contra, a alejarse por el mismo estado en el que están. Un padre, creo que es el padre Dolindo,
un hombre místico que escribió sobre el purgatorio, dice que en eso consiste el purgatorio, el fuego del purgatorio. Todo fuego brota de una fricción. Dice, pues las almas tienden irresistiblemente hacia Dios, pero por su mismo estado se ven repelidas, o sea, ellas mismas son echadas hacia atrás. Y eso es la fricción que crea el fuego, el ser atraídas hacia Dios inmensamente, porque ellas sienten amar a Dios y Dios mismo las atrae con su amor, pero su mismo estado las echa para atrás. Y ese es el tormento, ese es el amor que atormenta y que es un amor que es Dios mismo. ¿Quién quiere ir al purgatorio? No hay que ver el purgatorio como un lugar terrible. Se sufre muchísimo, sí, pero como nos ha contado la mamá de María Valtorta, en la medida en la que uno se despoja de sí mismo, del orgullo, de la soberbia, del egoísmo y de la impureza, ese fuego, dice, da ganas de sufrir. Fíjate, Ricky, que viéndolo desde la divina voluntad, o sea, la materia es como un estorbo para conquistar el cielo, porque ahí en el purgatorio no tienes materia. Bueno, pues eso lo podemos hacer aquí en la tierra, conquistar el cielo, aún teniendo la materia. Creo que hoy no vamos a alcanzar a hablar. Pienso hacer otra, la siguiente a lo mejor también hablaremos del alma en la divina voluntad y el purgatorio. Pero hoy quiero seguir con en qué consiste el purgatorio. Entonces, esas llamas son Dios mismo, pero que a la vez esconden a Dios mismo. Y dice, esto es el tormento, dice Jesús. ¿Se fijan qué idea tan torcida tenemos del purgatorio? Como un lugar así terrible. Sí se sufre, pero es amor, es amor. Y esas almas no quieren volver a la tierra, porque dicen, aquí ya estamos salvadas. Y si bien ya no puedo añadir más méritos, sin embargo también ya no puedo ofender a Dios. Y eso es una cosa que no quiero perder. ¿No te parece que es producto de nuestra voluntad tenerle miedo al purgatorio? Y por eso Es nuestro apego, que le tenemos miedo a todo, sobre todo a lo que más bien nos produce, incluyendo a Dios mismo. Es nuestra voluntad siempre. Dice, el alma, continúa Jesús diciendo, el alma recuerda la visión de Dios que tuvo en el juicio particular. Se lleva consigo ese recuerdo. Y dado que el haber tan solo entrevisto a Dios es un gozo que supera todo lo creado, el alma está ansiosa de volver a gustar ese gozo. Ese recuerdo de Dios y ese rayo de luz que le revistió cuando compareció ante Él, hacen que el alma vea la importancia que realmente tienen las faltas cometidas contra su bien. Ese es el otro dolor del purgatorio. Las almas en el purgatorio no se sienten rechazadas por Dios. De hecho, ellas sienten cómo Dios las atrae. Ellas saben que se debe a su propio estado el no poderse acercar. Ellas saben que Dios las ama infinitamente y lo que más les duele no es tanto el sentirse lejanas, sino el no haberlo amado. Porque a esa luz ven entonces la gravedad de la falta de amor que tuvieron. Luisa vivía esto todos los días, pero aunque la tengo aquí esa lectura, creo que no la leeremos hoy. Dice, y ¿este ver qué?
El conocimiento de quién es Dios, el conocimiento de quiénes son ellas y de cuánto no amaron a Él que tanto los amó. Y también, a la luz de lo que le dijo la mamá a Valtorta, el conocimiento de cuánto no se amó bien a los demás y de cuán ingratos fuimos. Dice, este ver, junto a la idea de que por esas faltas se ha impedido voluntariamente durante años o siglos la posesión del cielo y la unión con Dios, constituye su pena purgante. Entonces, si Dios propicia el fuego, es amor de Dios por ellas. Y ellas le dicen a Dios que lo aumente. Dice, el tormento de los purgantes es el amor y la certeza de haber ofendido al amor, a Dios. Un alma, cuanto más ha faltado en la vida, tanto más está como cegada por cataratas espirituales que le hacen más difícil conocer y alcanzar ese perfecto arrepentimiento de amor, que es el primer coeficiente para su purgación y entrada en el reino de Dios. ¿Qué? ¿Qué dijo? Un alma cuanto más ha faltado en vida, cuanto más ha no amado, y no se refiere solo a no pecar, porque hay quien no comete graves pecados, pero tampoco amamos. Y son faltas de amor. Entonces un alma por cuanto más ha faltado en la vida, tanto más está como cegada por cataratas espirituales que le hacen difícil conocer y alcanzar ese perfecto arrepentimiento de amor. El arrepentimiento incluso en el purgatorio es gradual. Como nos dijo la mamá de Valtorta, lo primero que se va quitando es el orgullo. Es el orgullo. Cuanto más un alma lo ha oprimido en la culpa, tanto más pasado y tardío se hace vivir el amor. Pesado y tardío, perdón. Cuanto más se ha oprimido el amor, tanto más pesado y tardado es el vivir el pleno amor. A medida que se limpia por poder del amor de Dios mismo, se acelera su resurrección al amor y de consecuencia su conquista del amor, que se completa en el momento en que, terminada la expiación y alcanzada la perfección del amor, es admitida en la ciudad de Dios. Entonces, a medida que se limpia, comprende mejor, su arrepentimiento es más perfecto, el fuego por tanto aumenta, pero ahora ya no se rechaza el fuego, sino que se le quiere como medio de purificación y de encenderse en amor. Y entonces se alcanza la conquista del amor, que es Dios mismo, y terminada la expiación y alcanzada la perfección de amor que se debía tener, es admitida en la ciudad de Dios. Si se fijan, no es cosa que dependa de Dios. No es cuestión de decirle al Señor, ya, perdónalas. No es Él el que las tiene en el purgatorio. Es la propia lentitud del estado del alma. Entonces, nuestro trabajo es tomar los bienes contenidos en el divino querer para llevarlos a las almas del purgatorio, en la divina voluntad, porque lo podemos hacer como nadie más lo puede hacer. Y dice Jesús, hay que orar mucho para que estas almas que sufren para alcanzar la alegría está con mayúscula, es Dios. Hay que orar para que sean rápidas en alcanzar el amor perfecto. No hay que orar para que Dios las perdone más rápido. No. Si están en el purgatorio es que Dios ya las perdonó.
Si no, estarían en el infierno, porque Dios no perdona a quien no se arrepiente. Si están en el purgatorio es que Dios ya las perdonó, pero que ellas no han alcanzado el nivel de amor. Y dice Jesús, hay que orar para que sean rápidas en alcanzar el amor perfecto que les absuelve y les une conmigo. Vemos cómo el purgatorio es amor perfecto de parte de Dios, misericordia infinita, que aún después de la vida en la tierra nos permite alcanzar de lo que aquí no se alcanzó. ¿Cuál castigo? Efectivamente, ¿cuál castigo? El castigo es el infierno y es para quien lo quiere. Así que no veamos el purgatorio con tanta tristeza. Sufren mucho y por tanto hay que ayudarlas, pero ellas agradecen a Dios. Y nosotros, ¿cómo nos encierra en nosotros mismos la culpa y la voluntad humana? En la visión que tuvo Luisa, vio aquella mansión rodeada de un castillo, ¿se acuerdan? No. ¿Aquel castillo rodeado de qué? Un jardín. Curioso, es que están rodeadas de Dios las almas, están rodeadas de Dios, que es la alegría, pero su estado se los oculta y por eso parece un castillo cerrado, ¿sí? Pero apenas lo entiendo ahora, porque cuando lo leí yo dije, ¿por qué el purgatorio es como una mansión en un jardín? Pues es porque están rodeadas de Dios, las mismas llamas son Dios, pero para que el fuego sea ardiente y las purifique lo más rápido posible, esas llamas ocultan la visión de Dios, aunque están rodeadas de Él. Dice, vuestras oraciones, vuestros sufragios son nuevos aumentos de fuego, de amor, aumentan el ardor. No es exactamente que lo apaguen. De hecho, las almas del purgatorio no quieren que les disminuyan. Pondré un ejemplo. Si pones la leche muy quedito, tarda en hervir. Si la pones rápido, hierve rápido. Bueno, pues las almas no es que quieran que disminuya el fuego, aunque Luisa a veces así lo entiende. Jesús no se lo dice, ella lo entiende así. Ellas quieren que sea más rápido y por tanto que el fuego sea más intenso. Entonces, el refrigerio que se les da, aunque Luis a veces lo diga como un apagar las llamas, en realidad es un adelantar el proceso. Sí, no es tanto disminuirlo, sino adelantarlo. Entonces, vuestras oraciones y sufragios aumentan, son aumento de fuego de amor, aumentan el ardor. Pero, oh bienaventurado tormento, también aumentan la capacidad de amar. Entonces, ¿qué aumentan las oraciones? El fuego que las quema, pero a la vez su capacidad de amar. Aceleran el proceso de purgación, alzan las llamas alzan las almas sumergidas en ese fuego a grados cada vez más altos, las elevan a los umbrales de la luz, abren las puertas de la luz, en fin, introducen el alma en el cielo. ¿Qué es lo que hace todo eso? Las oraciones de los que están aquí, que sirven para aumentar la intensidad y por tanto acelerar el proceso y la capacidad de amar de las almas. A cada una de estas operaciones provocadas por vuestra caridad hacia quien os precedió en la segunda vida, o sea, quienes ya murieron, corresponde la sorpresa de la caridad hacia vosotros. ¿Qué dijo? A lo que nosotros provocamos con nuestro amor, con nuestra oración,
y en la divina voluntad con lo que se puede hacer, dice, corresponde la sorpresa de la caridad en correspondencia hacia nosotros. Caridad de Dios que os agradece el que proveáis por sus hijos penantes. O sea, el primero que agradece las oraciones por los fieles difuntos es Dios mismo, porque Él es quien más ansía estrechar ya esas almas así. Entonces, primero Dios, luego caridad de los penantes que os agradecen el que os afanéis por introducirles en el gozo de Dios. Os afanéis. Vuestros seres queridos nunca os amaron tanto como después de la muerte es de la tierra, porque su amor ya está impregnado de la luz de Dios, y a esta luz comprenden cómo les amáis y cómo deberían haberos amado. Cometemos el error de seguir guardando resentimientos a veces hacia personas que ya murieron, cuando ellos ya están más que arrepentidos del amor que no tuvieron cuando estuvieron aquí, cuando ellos ya más que nadie tienen conciencia de la falta de amor y de los defectos que tuvieron. Por tanto, no nos toca seguir así como renuentes a ellos. Entonces, nunca os amaron tanto como después de la muerte. Ya no pueden deciros palabras que invoquen perdón y den amor, pero me las dicen a mí para vosotros. Se las dicen a Jesús para quien está aquí. Y yo os traigo estas palabras de vuestros difuntos que ahora os saben ver y amar como se debe. Que ahora os saben ver y amar como se debe. Si alguien en vida no te comprendió, allá ya te comprende. Más que bien a la luz de Dios y te ama en el mismo amor de Dios. Esto por si a alguien le cuesta perdonar a alguien que esté allá. Y Jesús mismo es el que trae el amor de esas almas hacia nosotros. Os las traigo junto con su petición de amor y su bendición de parte de ellos, ya que es válida desde el purgatorio. O sea, ellas no pueden pedir para sí mismas nada, pero sí para nosotros. Y dice Jesús, y es válida desde el purgatorio porque ya está animada por la inflamada caridad que les quema y purifica. Perfectamente válida además desde el momento en que, liberados, salgan a vuestro encuentro a los umbrales de la vida, es decir, de la vida eterna, del cielo, o se reúnan con vosotros en ella, si les hubierais precedido en el reino del amor. O sea, el primer caso es imaginando que ellas llegan primero al cielo que nosotros, y el otro caso es imaginando que quien está aquí llega primero que los que ya están en el purgatorio. Dice, el punto es en el momento en el que se unan. Fíate de mí. Es Jesús quien dice esto. Fíate de mí. Yo trabajo por ti y por tus seres queridos. Conforta tu espíritu. Vengo para darte la alegría. Confía en mí. Y bueno, hay muchas otras lecturas del purgatorio en el libro de cielo que leeremos en la siguiente plática. La siguiente continúa sobre el purgatorio.
Sí. Pues hay todo un ejército de almas inflamadas de amor, no todavía del todo purificadas, pero sí más quizá de lo que estamos nosotros, que nos aman muchísimo, encendidas en el mismo amor de Dios y que ocupan nuestra ayuda. Ocupan nuestra ayuda. Y ocuparnos de amarlas a ellas, dice Jesús que entra en el primer, ¿qué? En el primer, no recuerdo la palabra, en la primer prioridad del amor. Se supone que el primer nivel del amor es, o sea, el primer grado del amor, el que es más debido, es a Dios. Y dice Jesús que el amor por las almas del purgatorio entra en ese primero, porque es ocuparse de que Dios tenga lo más pronto posible el gozo del amor perfecto con esas almas. Por eso entra en el grado del mismo amor por Dios, porque es amor por Dios, el querer que esas almas lo más rápido gocen de Él y Él de ellas. No sé dónde haya más gente ahora, si en la tierra o en el purgatorio. No lo sé, pero no los dejemos allí. Como hijos de la divina voluntad tenemos demasiado que darles, como para vivir pensando en todo menos en amar. Nuestro vivir en la voluntad de Dios ya es por sí mismo ayuda universal para todos, los de la tierra, los del purgatorio y los del cielo. Por tanto, nuestro afán debe ser permanecer en la divina voluntad, y el pensamiento de las almas del purgatorio y del purgatorio en sí mismo, lo único que debe hacer en nosotros es inflamarnos en el deseo y fijar nuestra atención en vivir en la divina voluntad. ¿Sí? No tanto para nosotros no ir a dar en el purgatorio, porque de hecho quien vive en la divina voluntad no puede ir al purgatorio, como lo leeremos dentro de 8 días, sino para darle a Dios esa alegría de que las almas gocen de Él y sobre todo la alegría de cada acto hecho en su voluntad, por el bien que produce a todos y por la gloria que da a Dios, que debe ser nuestro primordial afán. Entonces el pensamiento del purgatorio sea fuego que nos haga arder en deseo de vivir ahora en la divina voluntad, teniendo en cuenta lo que leeremos dentro de 8 días, que Jesús adelanta el purgatorio al alma que vive en la divina voluntad. ¿Cómo? Por medio de las mismas penas de la vida ordinaria. Se encarga de que el purgatorio se viva y de un modo infinitamente más leve de lo que sería allá. Pero en fin, nuestra atención no es a si me ahorro el purgatorio, si voy, si no voy, sino vivir en la divina voluntad. Todo lo que meditemos de todas las cosas debe llevarnos a esa conclusión, vivir en la divina voluntad. Cuando yo leo vida de algún santo o alguna anécdota de un santo, lo único que debe causar es mayor deseo de vivir en la divina voluntad para poder darle a Dios lo que quizá Él no pudo darle, esa persona. Y a la vez para encerrar en mí el bien de esa persona, para dárselo a Dios. Bueno, iba a decir pues feliz día de los fieles difuntos, pero pues sí, ¿por qué no? Si la mamá de Valtorta estaba contenta estando en el purgatorio, ¿cuánto debemos nosotros estarlo teniendo la certeza de que cada acto en la divina voluntad es fuego ardentísimo que acelera el proceso de los del purgatorio y que ellos nos miran con tanta gratitud y amor? Y no se diga las penas que voluntariamente unimos a Jesús. Bueno. En tu querer divino, Jesús, encontramos dentro
el estado de las almas purgantes, ese reino de dolor y de amor. Pues quiero en tu querer divino tomar todos tus bienes, todo el valor de tus penas, de tu sacrificio, tus cualidades, tu sangre, tu omnipotencia, y todo el valor de los actos de tu madre y de todos los hijos de la divina voluntad que vendrán, puesto que sus actos existen ya en tu querer. Y con esto quiero incendiar de amor ya consumante a las almas, de modo que cada una obtenga el nivel de amor y la capacidad de amar que las haga ir ya a ti, para darte a ti el contento de estrecharlas y de compartir con ellas un amor ya no doliente, sino plenamente gozoso. Y a ustedes, queridas almas purgantes, ya desde el purgatorio y al salir para ir al cielo, lo único que les pedimos es: ayúdennos a mantenernos en la divina voluntad. Ayúdennos a no poner nuestra mirada y nuestro corazón en las cosas materiales y humanas, sino a transformar todo sufrimiento, todo acto, toda alegría en vida de Jesús, para gloria del Padre, gozo de los bienaventurados, alivio y aceleración para las almas purgantes y salvación para las almas en la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la infinita misericordia de nuestro Dios, descansen en paz. En la voluntad de Dios,